Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal Comprendiendo la Historia. El día de hoy hablaremos de las características del conflicto armado en Colombia desde el siglo XXI, los cuales son acontecimientos históricos, los principales actores armados y procesos de paz. Recordemos que el conflicto armado en Colombia es una situación de violencia que se ha prolongado por más de 6 décadas y que ha enfrentado al Estado colombiano con diversos grupos armados legales, como las guerrillas, paramilitares y bandas criminales. El conflicto ha causado graves consecuencias humanitarias, sociales y económicas, afectando especialmente a la población civil. Teniendo esto en cuenta, se realizó una encuesta a 50 personas observando su conocimiento sobre qué cree que es el conflicto armado. Los datos son que el 50% de la población respondió que creen que es una guerra civil entre el gobierno y los grupos rebeldes. El 10% de la población respondió que era una lucha por el control del territorio y los recursos naturales. El 23.3% de la población respondió que era una confrontación entre distintas ideologías políticas y sociales. El 16.7% de la población respondió que era una pelea por el poder político y económico del país. En 1958, los partidos liberal y conservador acordaron una alternancia del poder conocida como el Frente Nacional, que excluye fuera la política y lo social. Durante las siguientes décadas nacieron nuevos actores y factores como el narcotráfico, que se convirtieron en una fuente de financiación a guerrilleros y grupos paramilitares, que se disputan las rutas cocaleras y sus territorios. A continuación, destacaré algunos de los acontecimientos históricos que marcaron el rumbo de esto. 1. La desigualdad social y económica. Esta es especialmente en el acceso a la tierra y la partición política, que generó tensiones y enfrentamientos entre las clases dominantes y las populares, así como entre los partidos tradicionales, el conservador y el liberal. 2. La violencia política. Esta se inició con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 y desató una ola de disturbios, represión, guerras civiles, conocidas como la violencia, que dejó miles de muertos y desplazados. 3. La influencia de las ideologías revolucionarias. Estas se inspiraron a algunos sectores a tomar armas para luchar contra el Estado, sistema capitalista, siguiendo el ejemplo de la Revolución Cubana y el Che Guevara. Así surgieron las guerrillas comunistas como las FARC, el ELN y el EPL. 4. La irrupción del narcotráfico, que se convirtió en una fuente de financiación para los grupos armados ilegales, tanto las guerrillas como los paramilitares, que se disputan el control de los cultivos, las rutas y los mercados de las drogas. El narcotráfico también generó corrupción, violencia y terrorismo, afectando al Estado, a la sociedad y al medio ambiente. 5. La intervención de actores externos, que influyeron en el desarrollo del conflicto según sus intereses geopolíticos y económicos. Por ejemplo, Estados Unidos apoyó al gobierno colombiano con ayuda militar y económica para combatir el narcotráfico y el terrorismo, mientras que Cuba y Venezuela respaldaron a algunas guerrillas. Ahora hablaremos de los principales actores armados que han participado en el conflicto en el siglo XXI, y estos son: 1. El Estado colombiano, que ha ejercido su soberanía y su deber de fuerzas militares y policiales. El Estado también ha buscado soluciones políticas al conflicto mediante diversos procesos de paz con los grupos armados legales. 2. Las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Estas fueron las guerrillas más antiguas de Colombia del país con una ideología leninista marxista. Estas se financiaron principalmente con el narcotráfico, las extorsiones y el secuestro. Las FARC fue una organización considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. 3. El Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que es la guerrilla más antigua y activa del país, con una ideología guevarista y nacionalista. Esta se financia principalmente con el narcotráfico, la extorsión y el secuestro. También han sido consideradas como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. 4. Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que fueron un grupo paramilitar y narcotraficante de extrema derecha que participó en el conflicto desde 1997 hasta 2006. Su papel fue el de combatir a las guerrillas, así como los movimientos políticos y sociales de izquierda. Las AUC cometieron varias violaciones
a los derechos humanos como asesinatos colectivos, masacres y desplazamientos forzados. Se les atribuyen más de 95.000 asesinatos. Este ha sido el peor que ha dejado más víctimas en el conflicto. 5. Las bandas criminales o grupos no paramilitares, que son las organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y las actividades ilícitas. Algunas de estas bandas herederas o disidencias de las AUC, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, o Clan del Golfo, los Rastrojos o los Urabeños. Estas bandas también han participado en el conflicto armado, enfrentándose al Estado, las guerrillas y entre sí por el control territorial y económico. 6. El narcotráfico. El papel que tuvo el narcotráfico ha sido uno de los principales factores que ha alimentado y transformado el conflicto armado en Colombia, generando enormes ganancias económicas para los grupos armados legales, así como la violencia, corrupción e impunidad. El narcotráfico ha sido una fuente de financiación para las guerrillas, paramilitares y las bandas criminales, que se han disputado el control de los cultivos, las rutas y los mercados de la droga. El narcotráfico también ha debilitado el Estado de Derecho y la democracia al infiltrarse y corromper las instituciones públicas, los partidos políticos. El narcotráfico también ha afectado al medio ambiente y su salud pública al causar deforestación, contaminación y adicción. Y como última característica tenemos procesos de paz. El proceso de paz con las AUC se inició en 2003 bajo el gobierno de Álvaro Uribe y culminó en 2006 con la desmovilización de más de 30.000 paramilitares. De acuerdo con esto, se basó en la Ley de Justicia y Paz, que ofreció beneficios jurídicos a los desmovilizados que confesaran sus crímenes y repararan a sus víctimas. Sin embargo, el proceso de paz fue criticado por su falta de verdad, de justicia y garantías de no repetición. 2. El proceso de paz con las FARC-EP se inició en 2007 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, culminando en 2016 con la firma del gobierno final de paz, que implicó la desmovilización y desarme y reincorporación de más de 13.000 guerrilleros. El acuerdo se basó en 6 puntos: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y verificación e implementación. Sin embargo, este proceso fue rechazado en un plebiscito por la población, lo que llegó a ser un ajuste al acuerdo. Además, este proceso ha enfrentado dificultades para su implementación, especialmente en materia de incorporación y reparación. 3. El proceso de paz del ELN se inició en 2017 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos y se suspendió en 2019 bajo el gobierno de Iván Duque tras un atentado contra la escuela de policía en Bogotá que dejó 22 muertos. Este proceso se basó en una agenda de 6 puntos: participación de la sociedad, democracia para la paz, transformación para la paz, víctimas, fin del conflicto y verificación del conflicto. Sin embargo, esto no logró un acuerdo sustancial ni un cese del acuerdo definitivo.